Muy buenos días, hermanos, y espero que tengan un lindo día. Hoy domingo, una vez más, por la gracia de Dios, acá presentes para poder reunirnos, para poder estar en la reunión dominical, un tiempo lindo en el cual podemos cantar, podemos alabar a nuestro Señor Jesucristo, pero también podemos aprender, podemos nutrirnos de la palabra del Señor. Sea usted bienvenido, hermano, y antes de empezar le invito a que podamos orar para poder dedicar al Señor este tiempo, para poder también entregarle en sus manos y que Él sea tocando nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, te damos gracias, Señor, por el momento que nos permites pasar, Señor, de la reunión dominical. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están viendo en este momento, Señor, la transmisión virtual. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de las personas, Señor, que te han conocido en esta semana, Señor, aquí también, Señor, que están viendo esta transmisión, Señor. Te pido que tú seas guiando, Señor, tú seas también, Padre, glorificándote en cada cosa que hagamos, Dios. A ti oramos, Señor, a ti clamamos, porque en ti confiamos, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, antes de poder entrar al tiempo de las alabanzas, permítanme compartirle un pequeño pasaje para poder meditar un poco en la palabra del Señor. En Salmos capítulo 1 y el versículo 5 dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. La diente de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y hermanos, en este tiempo difícil que estamos pasando con la pandemia, quizás también no podemos reunirnos, podemos confiar en Dios y podamos no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y en cada momento, cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos incluso viendo ahora la transmisión, podamos aferrarnos a ese Dios y podamos cantar, podamos glorificar, cantar a viva voz que Él un día volverá. Cantemos, hermanos, las alabanzas, pasemos al tiempo de las alabanzas. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
esa paz que busqué, solo en Él encontré la Las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiando sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha Muy bien, vamos a tener en esta mañana nuestro tema sobre la redención. Ese es nuestro tema, la redención. Y vamos a basar nuestro estudio el día de hoy en dos pasajes. Uno en el Antiguo Testamento, porque como dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8, vamos a hablar sobre la redención.
en un contexto en el que los judíos conocieron ya este concepto de la redención. Pero luego vamos a usar también la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14, para hablar sobre la redención ya desde un punto de vista más completo. No solamente como los judíos lo conocieron, sino ahora también en el cumplimiento de Cristo, de lo que Cristo cumplió con respecto a la redención. Vamos a tocar 2 puntos esta mañana. Uno, la sombra de la redención en el antiguo pacto, y número 2, la verdadera redención en el nuevo pacto, ¿verdad? Una redención desde una óptica más completa. Vamos a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, y el contexto en el que se desenvuelve esto que vamos a tocar en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 6, obviamente engloba la salida del pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por ejemplo, ya el pueblo de Israel estaba más de 400 años de esclavitud en Egipto cuando Dios decide en su soberanía liberarlos de esa esclavitud. Los decide librar. ¿Y a quién va a usar? Bueno, decide usar a Moisés. Cuando nosotros vemos en el capítulo 3 y 4, vemos a Dios llamándole por medio de la zarza a Moisés. Y vemos a este Moisés a lo largo de estos 2 capítulos excusándose, ¿no? Poniendo excusa tras excusa. Pero, ¿qué pasa si es que empiezan a cuestionarme y decirme quién te envía, ¿no? Y Dios le responde, dile, yo soy, me ha enviado. Pero luego Moisés empieza a poner más excusas, ¿no? Y si no me creen, y si aún así no me creen, bueno, Dios le muestra, ¿no? Una vara que se convierte en serpiente, luego el milagro del agua que se convierte en sangre. Y a pesar de eso, Moisés sigue poniendo excusas y dice, pero ¿qué pasa si, Señor, yo no puedo hablar, ¿no? Yo no tengo facilidad para hablar. Así que Dios se enoja con Moisés, ¿no? Porque vemos a un Moisés bien dudoso de quién es el que estaba llamando. Pero aún así, al final vemos que Dios obra en el corazón de Moisés y usando a Aarón también para hacer de vocero, los envía. En el capítulo 5 vemos a Moisés y Aarón en presencia de Faraón y ahí hablándoles, pidiendo la liberación del pueblo. Faraón más bien triplica el trabajo y empieza a afligir al pueblo con más trabajo. A estos esclavos están ociosos, decía Faraón. Así que les puso más trabajo e hizo que la obra o el mandato que estaban cumpliendo Moisés y Aarón de ir y pedir la liberación de Israel pareciera algo que fue en contra más bien para el pueblo, ¿no? Así que el pueblo se enoja, el pueblo recrimina esa acción de Moisés y Aarón. Y bueno, tenemos aquí en el capítulo 6 ese contexto. Moisés empieza a preguntarse y a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me has mandado para hacer esto y ahora esto es lo que está sucediendo? El pueblo está siendo más afligido. Bueno, pues Dios en el capítulo 6 le confirma la palabra que había dicho y le dice, yo voy a librar, como te dije, voy a librar de la esclavitud a este pueblo. Y no solamente porque te lo dije a ti, sino también porque hice un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solamente porque fue un pacto que hice a ellos, sino porque es mi palabra la que está en juego. Es mi palabra y Dios es verdad. Dios cumple su palabra. Es en ese contexto en el que ahora vamos a leer los versículos 6 al 8 del capítulo 6 de Éxodo para tocar nuestro primer punto. Una sombra de la redención en el antiguo pacto. Versículo 6. Al 8 dice así, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré
con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Una sombra de la redención en el antiguo pacto. Cuando nosotros leemos en el versículo 6, al final del versículo 6 habla o toca esa palabra, ¿no? Redimiré con brazo extendido. Esta palabra redimir significa rescatar, en su término más general. Significa rescatar. Pero nosotros vamos a ver en nuestro primer punto, dos incisos para poder entender que los judíos, los israelitas, tenían una idea clara de lo que significa ser redimido. Como nuestro inciso A, vamos a ver que tenían un concepto de redención histórica. Redención histórica. El Señor dice en el versículo 6, yo soy Jehová. Así empieza nuestro verso. Yo soy Jehová. Dios quiere enseñar primeramente a Moisés y al pueblo, y bueno, a nosotros también, porque es su palabra la que estamos leyendo. Quiere enseñarnos que Él es quien redime. Quiere llevar nuestra mirada directamente solo a Él. Nuestra mirada debe estar puesta solamente en Dios. Yo soy Jehová. La gloria tiene que ser para Él. El nombre suyo es el que tiene que ser ensalzado porque Él es el Redentor. Con nosotros leemos, y bueno, esta semana en nuestra reunión que tenemos para orar, los unos por los otros, estábamos leyendo el Salmos 18. Y algunos versos de este salmo muestran esa faceta de Dios de la cual muy poco se conoce. Esa faceta del Dios guerrero, el Dios que va y pelea la batalla y rescata. Leemos acá estos versos del Salmos 18, versículos 6 al 15, y vamos a ver, dice así: en mi angustia, dice el salmista David, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Ahí está David pidiendo ayuda. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Ahora vamos a ver la reacción del guerrero, de Dios. La tierra fue conmovida, dice, y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, Dios. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Versículo 14. Envió sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Cuando nosotros leemos estos versos que el rey David escribe en un contexto en el que el Salmo nos revela que lo escribe recordando toda una vida de persecución. No solamente por Saúl, que es uno de sus perseguidores más conocidos, sino que él fue perseguido en diversas ocasiones. Tuvo muchos enemigos que lo persiguieron para matarle. Y en ese contexto, David dice, yo siempre clamé a Jehová y él salió como un guerrero para protegerme, para defenderme, para luchar por mí. En estos versos nos muestra a Dios como aquel guerrero poderoso ante quien la tierra tiembla. La tierra se conmueve. David, en un lenguaje poético, trata de ilustrarnos el furor de aquel que es su protector. El verdadero héroe de la historia. Y es irónico, ¿no? Porque es David quien habla al respecto. Normalmente nosotros, cuando hablamos de David, lo vemos a él como el héroe, ¿verdad? ¡Wow! El que venció al gigante, David, el que hizo esto y aquello. Pero en realidad lo que David quiere mostrarnos es que el verdadero héroe de la historia es Jehová, es Dios. Él es el guerrero del cual David nos describe en ese contexto, ¿no? Y ahorita vamos a ver
cómo es que David se ve a sí mismo para todos aquellos que quieren ser David, ¿no? Todos aquellos que quieren ser David. Vamos a ver cómo realmente David se ve a sí mismo para mostrarnos que el verdadero héroe es Dios. Siguiente verso del versículo 6, ¿no? Y yo os sacaré, dice el Señor, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios, hablándole a Moisés, que debía alentar a Israel, Dios dice que Él sacaría a Israel, es decir, los tomaría y los trasladaría, los sacaría de ese terreno extranjero en donde estaban siendo esclavizados por más de 400 años ya. Dios los sacaría, los trasladaría. Ahora vamos a seguir con el Salmo 18 de David. Salmo 18, versículos 16 al 19. Dice, Jehová envió desde lo alto y me tomó, dice David, ¿no? Recuerden, David clamó a Dios y Dios, el guerrero poderoso, salió en su furor enojado a batallar por David y lo tomó. Me sacó de las muchas aguas, dice David, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, dice David. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó, dice de nuevo, ¿no? Me trasladó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. David se muestra a sí mismo como débil en comparación a sus enemigos. David una vez más nos confirma que el héroe de la historia es Dios, es Jehová. Él es el héroe, en Él tiene que estar puesta nuestra atención. No en nosotros, ni siquiera en David, ¿no? Que se considera débil en comparación a sus enemigos. Pero ¿qué hace Dios con David? El que clama, aquel débil, aquel necesitado de ayuda, dice que lo toma y lo saca de esa situación desfavorable en la que se encontraba. Ahora, ese es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Yo voy a sacar, voy a trasladar, voy a tomar a mi pueblo y los voy a librar de esa manera, ¿no? De ese territorio enemigo en donde están siendo esclavizados. Eso es lo que dice a continuación. Dice, y os libraré. Es decir, cuando los toma, os libraré de su servidumbre. Al estar en aquella tierra extranjera, Israel estaba siendo afligido con duras tareas. Duras tareas. Ya desde antes de que Moisés y Aarón vayan donde Faraón, ellos ya estaban siendo afligidos. Es decir, que Israel no tenía que poner excusa de que, bueno, si Moisés y Aarón no hubieran venido, seguiríamos felices acá, de vacaciones en Egipto. No, Israel no estaba de vacaciones en Egipto. Antes de que Moisés y Aarón vayan, ya estaban siendo afligidos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 3, recuerden que en el capítulo 5 es que Moisés y Aarón van ante Faraón para pedir la liberación de Israel. Pero ya en el capítulo 3, versículos 9, el Señor escucha el clamor de un pueblo que estaba gimiendo por libertad, por salvación. Dice la palabra de Dios, Éxodo 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces era claro que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido con duras tareas ya desde antes de que Moisés y Aarón aparezcan como instrumentos de Dios en esta historia. Ya estaban siendo afligidos. Seguimos con nuestra lectura de nuestro texto. Dice, y os redimiré, el Señor hablándole a Moisés, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuando el Señor habla de brazo, con estas frases, ¿no? Brazo extendido y juicios grandes, se está refiriendo al poder con el que liberaría a su pueblo. El poder. Sería algo asombroso la forma en la que serían librados, la forma en la que serían tomados los israelitas, sería algo fuera de lo que nosotros podemos siquiera imaginar. Hasta este entonces ni siquiera Moisés podría imaginarse que ellos iban a salir de Egipto cruzando por un mar en seco.
por un mar que se partiera a la mitad por el poder de Dios. A nadie se le iba a ocurrir eso, ¿no? Pero a nadie, ni siquiera Moisés tenía idea de que Dios iba a venir con plagas y juicios tremendos para conmover a los egipcios, que se jactaban de sus dioses falsos y todo lo que tenían, ¿no? Los egipcios. No, pues Dios iba a demostrar quién es el verdadero Dios. Y ahí es en donde se va cumpliendo lo que Dios le dice, con brazo extendido y con juicios grandes, es decir, con un poder asombroso voy a librar a mi pueblo. Cuando nosotros leemos con respecto al poder de Dios y, por ejemplo, nos vamos al libro de los Salmos, capítulo 136, versículo 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y desde el verso 10 al 16 dice así: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, es decir, con gran poder, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Es algo increíble cómo los atributos de Dios se complementan. A veces cuando nosotros hablamos del poder de Dios, difícilmente se nos va a venir a la mente la misericordia de Dios. Pero el salmista nos está mostrando que el poder, el todo poder de Dios, y en este contexto, el poder con el que rescató a su pueblo, muestra la misericordia de Dios. Faraón fue destruido, todo Egipto, el ejército de los egipcios fue muerto en ese mar por la misericordia de Dios. El poder de Dios refleja la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Seguimos leyendo nuestro texto, versículo 7, dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Dios, y esto es muy importante que nosotros lo consideremos, Dios rescata para hacer posesión de sus rescatados, para que sean suyos. Dios rescata para que sean suyos. Pero al mismo tiempo, Dios en su soberanía se entrega a sus rescatados como posesión para ellos, como su herencia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, o bueno, acá lo que dice, ¿no? Yo os tomaré por mi pueblo, es decir, ustedes van a ser míos, pero yo seré vuestro Dios. Leemos en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 28, en un contexto en el que el pueblo de Israel se había ido detrás de ídolos. Y entre ellos estaba un gran grupo de los levitas, los sacerdotes. Pero Dios le habla a un grupo que se permaneció fiel. Un grupo de los levitas, un grupo de los sacerdotes que no se fue tras los ídolos. Estos eran sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, como podemos apreciar en el versículo 15. Pero en el verso 28 les dice a estos levitas, a estos sacerdotes de Dios: y habrá para ellos, para los levitas, heredad. Yo seré su heredad, dice Dios, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. Yo soy suyo. Yo soy vuestro. Yo soy para ustedes su posesión. Es muy interesante cómo el Señor recalca, ¿no? No les daréis posesión en Israel, porque empieza a hacer una comparación entre las posesiones materiales, las posesiones terrenales y lo que es Dios en comparación. Dios lo es todo. Cualquiera podría pensar que los levitas, ay, pobres levitas, no les tocó terreno, no les tocó tierras.
Bueno, pues ellos se llevaron la mejor parte, ellos se llevaron todo, mejor dicho. Ellos se quedaron con la mejor porción. Con Dios, el Señor dice, yo soy su porción, yo soy vuestro. Seguimos con nuestra lectura, verso 7. Y vosotros sabréis, dice el Señor a Moisés, vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y vosotros sabréis, dice el Señor. Esta palabra saber nos habla de un conocer a profundidad. Nos habla de un conocimiento de una forma íntima de alguien. Israel conocería al Señor, conocería a su Dios de una manera más profunda. Ya no solo de a oídas, como Job, ¿recuerdan, no? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, pues ahora Israel iba a conocer a profundidad, de una forma íntima, con una comunión nunca antes vivida por ellos, a Dios. Así lo iban a conocer. Eso dice el Señor. Vosotros sabréis, me conoceréis, que yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. En el verso 6 que leíamos antes, veíamos cómo Dios iba a tomar a su pueblo, los sacaría, los trasladaría para llevarlos a otro lugar. Bueno, aquí en el verso 8 ya menciona sobre ese otro lugar. Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando. La tierra prometida de Dios, de la cual fluye leche y miel. Aquella tierra que para los israelitas era precisamente un concepto de la liberación de Dios. Egipto era el sinónimo del lugar de esclavitud. Bueno, la tierra prometida de Dios era el sinónimo de la liberación de Dios, del lugar donde Él nos sacaría de aquí para ponernos aquí. Pero no solamente nos habla de que los metería en una tierra, sino también de una herencia que les daría. Pero se supone que Dios es su herencia, ¿no? Dios es la herencia. ¿Qué más se necesita aparte de tener a Dios como la porción de uno? Bueno, pues así de grande es la misericordia de Dios, que a pesar de que Dios es suficiente como herencia, como porción para nosotros, ¿qué hace Dios? Bueno, añade, ¿no? Nos da añadidura, como dice también la Escritura, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero eso basta. ¿Pero qué hace Dios? Y todo lo demás viene por añadidura. Aún así, a pesar de tener ya a Dios, si es que hemos creído en Él, a pesar de tener a Dios como nuestra porción, a su justicia como nuestra porción, por haber creído en Él, Dios añade a nuestra vida detalles que adornan su gracia más y más. Y Dios le dice a los israelitas que les daría como herencia aquella tierra. Todo aquel que se escuda en el Señor, todo aquel que se va a proteger debajo de las alas, como dice uno de los salmistas, debajo de las alas del Altísimo, es heredero de Dios. Heredero de Dios. Y nuestro verso y nuestro texto en general termina con esta palabra, con la que empezó. Yo, Jehová. Es la firma de Dios. Todo lo que acabamos de leer, estaba Dios diciéndole a Moisés, esto es lo que yo voy a hacer. Y cuando Dios termina todo su argumento ante Moisés, dice, yo Jehová. Es como que Él estaba diciendo, yo Jehová he hablado. Y mi palabra se va a cumplir. Yo Jehová he dicho, he decretado, y así se va a hacer. El Señor Jesucristo, con respecto a la perpetuidad de la palabra de Dios, dice que todas las cosas pasarán. Todo lo que está debajo del cielo va a pasar. Pero su palabra no pasará.
Y eso lo dice Cristo en el Nuevo Testamento. Pero miren cómo desde el Antiguo Testamento vemos la inmutabilidad de Dios. Porque así como Cristo nos revela que es Dios en el Nuevo Testamento, que su palabra nunca pasa, bueno, pues en el Antiguo Testamento tenemos ese Dios inmutable, que es igual el mismo Dios del Nuevo Testamento, que su palabra no pasa. Y todo esto que Dios le estaba diciendo a Moisés se iba a cumplir. Acabamos de ver nuestro inciso A. Los israelitas, los judíos conocían este concepto de redención desde una óptica histórica. Ellos vivieron históricamente una redención, un rescate en el cual Dios los tomó de una tierra extranjera y con gran poder, con grandes proezas, los sacó y los llevó a una tierra prometida. Históricamente ellos saben lo que es la redención. Pero ahora vamos a ver que no solamente históricamente, sino también, inciso B, los israelitas conocían el concepto de redención en la ley mosaica. En la ley mosaica. Con nosotros leemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 25 y versículos 23 al 25, vamos a ver que ellos tenían leyes con respecto a la redención. Dice versículos 23 al 25, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Jehová. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate o redención, esa es la palabra, rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Redimirá lo que su hermano hubiere vendido, para que no se pierda esa heredad, ¿no? Una heredad pronta a perderse tendría que ser rescatada por un pariente cercano. Alguien quedaba en quiebra, ¿no? En una situación desfavorable económicamente. ¿Y qué hacía? Bueno, vendía su tierra. Vendía su tierra y tenía cierto tiempo para poder recuperarla, ¿no? Pagar el precio por el cual la había vendido y poder recuperarla. Pero cuando llegado el tiempo de hacer eso, él no podía hacerlo, corría el riesgo de perderlo para siempre. Pero para eso Dios puso esta ley, que un pariente cercano pudiera venir y rescatar esa tierra, de la cual él, el dueño que la vendió primero, no podía pagar, ¿no? Él no podía pagar el precio, pero venía su redentor, su pariente cercano, y compraba esa heredad pronta a perderse y se la devolvía. Eso es parte de la ley, ¿no? Los judíos conocían la redención en ese contexto también, ¿no? En el contexto de la ley. Pero también había otro contexto, cuando alguien se vendía a esclavitud. Versículos 47 y 49 del mismo capítulo 25 de Levítico. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará o lo redimirá, ¿no? O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se podría rescatar. Pero cuando tú llegas a un punto de esclavizarte a alguien, es porque no tienes los recursos, ¿no? Esto normalmente sucedía en este orden, ¿no? Alguien vendía una tierra y como no tenía para pagarla, quedaba en deuda. Así que al final, él mismo se vendía como esclavo. Vendiste primero tu heredad, vendiste todos tus recursos, ahora te queda venderte a ti mismo, ¿no? Y ahora, ¿quién te rescata? Bueno, pues ahí venía un pariente cercano, tu redentor,
y pagaba el precio de tu liberación y te rescataba. Y ahora tenemos el otro contexto que los judíos también conocían de redención. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Acá tenemos este otro concepto de redención que trata de alguien que venía a rescatar el nombre de un familiar que había fallecido para que ese nombre no sea borrado de la memoria de Israel. Para que su nombre no sea borrado. Este pariente cercano venía a casarse con la viuda para que el primer hijo, el primogénito de este matrimonio, ¿no?, del que venía a rescatar, ese primer hijo iba a llevar, en ese tiempo no habían apellidos, ¿no?, pero por así decirlo, iba a llevar el apellido o iba a ser reconocido como el hijo del difunto, para que esa sea su línea genealógica, para que el nombre del difunto no sea borrado. Y nosotros podemos ver una ilustración bíblica y muy clara de esto en el libro de Ruth. El contexto rápidamente es que, el pariente cercano, el más cercano, no era Booz. Él era la segunda opción para redimir a Noemí y a Ruth. Entonces Booz va a buscar a ese primer familiar, a esa primera opción de redención, que es fulano, ¿no? ¿Y qué hace? Le dice: tienes que rescatarlas, ¿no? Tienes que rescatarlas. Cuando nosotros leemos capítulo 4, versículo 3, dice: luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. ¿Se dan cuenta? La situación de Noemí y Ruth económicamente estaba mal. Por eso estaban vendiendo sus tierras, ¿no? Vendiendo las tierras de Elimelec, el que falleció. Y yo decidí hacértelo saber. Y decidí decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, es decir, fulano respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, aquella extranjera. Debes tomarla por mujer para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. No olvidemos que Ruth era esposa de uno de los hijos de Noemí, uno de los hijos de Elimelec, que también había fallecido. Es decir, que Ruth también necesitaba legalmente, por la ley judía, ser redimida. Así que aquí estamos hablando de una redención en ambos casos, ¿no? Uno para no perder una herencia y el otro para no perder el nombre del difunto. Pero vemos aquí una ilustración en el cual Noemí, como un tipo de todos aquellos judíos que creyendo pueden llegar a ser salvos, y Ruth, como una extranjera, no perteneciente al pueblo, no nacida ahí, pero que igualmente necesitaba redención. Ambas, ¿no? Ambas necesitaban de un redentor. Pero cuando este hombre, fulano, se entera de que casándose con Ruth iba a perder también la herencia, la heredad que iba a comprar, iba a afectar su heredad,
él, mostrando lo que había realmente en su corazón, dice, entonces no puedo redimir. Redime tú. Y como era costumbre en ese tiempo y como era parte de la ley también, que si ustedes pueden leerlo ahí en Deuteronomio 25 está, se saca el zapato y le entrega, renunciando a su derecho como redentor, y se lo entrega a Booz. Y Booz, como leemos en los versos 9, dice, Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, sosteniendo el zapato, ¿no? Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, la extranjera, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Así que podemos apreciar que los judíos tenían, incluso ya hasta en los tiempos de Ruth, que estamos hablando contextualmente, que es un tiempo de la época de los jueces, que conocían la ley y conocían este concepto de redención por medio de la ley. Históricamente y por medio de la ley mosaica, los judíos saben lo que es la redención, lo que es ser rescatado. La redención es un destello de gracia. Un destello de gracia. No hay un interés egoísta de por medio. Es gracia, es dar, sin mérito del que está recibiendo. Por eso es que cuando Booz se vuelve el redentor de Noemí y Ruth, a él no le importó que su heredad iba a ser afectada por redimir. No como a fulano, ¿no? Que por cierto, fulano quedó borrado de la memoria de Israel. Lo tenemos acá como fulano, ¿no? Porque no era digno de ser recordado. Eso era parte de la ley en Deuteronomio 25. Cualquiera que rehusare a redimir a su pariente cercano debía ser borrado de la memoria. ¿Y quién es Booz? Bueno, tenemos a Booz, por el contrario, de fulano, como aquel tipo de Cristo que incluso aparece en la genealogía del Redentor, del verdadero Redentor, que es Cristo. Así pasamos a nuestro último punto. Punto número 2, la verdadera redención en el nuevo pacto. Hasta ahora estábamos viendo en lo que respecta a la redención, que es Dios el Redentor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Él es el que rescata. Y no es porque los rescatados tienen algo especial o muestran algo especial delante de Dios, sino porque a Dios en su soberanía le place rescatar. Él quiso hacerlo. Él decidió hacerlo. Y eso es lo que nosotros vamos viendo hasta ahora. Cuando nosotros hablamos de un rescate, siempre vamos a ver esta situación. Vamos a ver a un redentor, que es Dios. Vamos a ver a un grupo de pecadores que necesitan redención. Y vamos a ver a una situación desfavorable de la cual necesitan ser redimidos, ¿no? El redentor, los redimidos y la situación desfavorable. Para ser rescatado, primero se necesita de una situación desfavorable, de la cual uno no puede salir por sí mismo. Uno no puede pagar el precio de su propio rescate. Uno no puede luchar para ser rescatado. Lo acabamos de ver. El pueblo de Israel necesitó ser rescatado porque ellos mismos no podían rescatarse a sí mismos. Acabamos de ver en la ley mosaica todas aquellas situaciones en las que el que vendía una heredad o el que estaba vendido a esclavitud o aquel que necesitaba un rescate del nombre del difunto para que el nombre no sea borrado, todos aquellos no podían hacer algo por sí mismos y necesitaban de un redentor. Así que tenemos eso en el contexto. Los israelitas conocían el concepto de redención. Y en los tiempos del Señor Jesús era igual. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, como bebé, es llevado al templo
Y ahí en el templo es recibido por Simeón, este anciano, ¿no? Este viejito, y también Ana, una profetisa, una mujer igual de avanzada edad, que al ver al niño, a Jesús, empieza a anunciar a todos de que ahí estaba por quien Israel iba a ser redimido. Israel en los tiempos de Jesús seguía esperando a un redentor, a un salvador, a un rescatador. Ellos tenían el concepto bien claro en los tiempos de Jesús, estamos hablando, ¿no? Ya en los tiempos neotestamentarios. Pero ellos tenían un concepto mal interpretado. Para ellos, el ser rescatados tenía un concepto o una óptica, una visión terrenal. Ellos querían ser rescatados políticamente, socialmente, ¿no? Ellos eran esclavos ya en los tiempos de Jesús del Imperio Romano. Ellos eran subyugados, ¿no? Ellos eran esclavizados por el yugo romano. Pero lo que ignoraban es que la redención de la cual habla la palabra de Dios de principio a fin, desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, es una redención del yugo del pecado, del yugo de la esclavitud del pecado. Va más allá de una liberación física, va mucho más allá. Lo espiritual tiene tanto peso como lo físico. Si no, ¿por qué dice el Señor? De nada sirve que todo el mundo o cualquiera gane todo el mundo si su alma se pierde. No, lo espiritual tiene tanto valor como también lo material, ¿no? Por eso es que cuando hablamos también de la resurrección de Cristo, no hablamos solamente de que, hemos recibido vida eterna para vivir como espíritus. No, nuestros cuerpos físicos serán revividos. Hablamos de una igualdad entre lo físico y lo espiritual. Ahora vamos a basarnos en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, para poder hablar de esta redención, de esta verdadera redención, ya vista desde un punto de vista más completo, que se cumple en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo le está escribiendo esto a una iglesia local, un grupo de cristianos, un grupo de discípulos del Señor Jesucristo que han sido justificados por medio de la fe. Y les dice que ahora nosotros, los cristianos, la iglesia, con gozo debemos dar gracias al Padre, que nos hizo aptos. Nos hizo aptos. Pablo es claro en su expresión cuando dice nos hizo. ¿Quién nos hizo? Dios, ¿verdad? Dios nos hizo aptos. Dios es el sujeto implícito en esta oración. Entonces, Pablo quiere mostrarnos, así como también en el Antiguo Testamento, que es en Dios en quien tiene que estar puesta nuestra mirada. Dios nos hizo aptos, no nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer algo por nosotros mismos en lo que refiere a justificación, salvación. No, Dios nos hizo aptos. Así que Él es el guerrero en quien nuestros ojos tienen que estar puestos. Él es el héroe de la historia, no nosotros. ¿Pero para qué nos hizo aptos? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo habla de una herencia. Si fuera posible, aquí vamos a hablar un poco de la herencia que el cristiano recibe por medio de Dios, ¿no? Por medio de Jesús. Si fuera posible, hipotéticamente hablando, porque es imposible esto, ¿no? Pero si fuera posible que el hombre natural, que el hombre pecador pudiera llegar a las moradas celestiales, el hombre pecador
el hombre natural no pudiera disfrutar de las moradas celestiales, porque no está preparado para ellas. El hombre natural no puede disfrutar de las moradas celestiales porque su naturaleza está totalmente contraria a las moradas celestiales. Los que hemos sido redimidos, los que hemos sido justificados por medio de la fe, los que estamos siendo santificados por medio del Espíritu Santo, de una manera progresiva, ¿verdad? Nosotros podemos disfrutar ahora de lo espiritual porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. El apóstol Pedro escribe, por ejemplo, en 2 Pedro, ¿no? 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4, que nosotros compartimos o participamos de la naturaleza divina, la naturaleza celestial, el Espíritu Santo morando en nosotros. Así que hemos sido aptos para poder disfrutar de la herencia que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, ahora podemos nosotros hablar de una herencia que recibimos, porque recién estamos preparados para disfrutarla. Pero ¿qué dice un comentarista, William MacDonald, al respecto? Dice, el aprecio de lo celestial exige ser hecho apto para aquello. Incluso como creyentes en el Señor Jesús, nosotros no tenemos ninguna aptitud para lo celestial en nosotros mismos. El único derecho a la gloria que tenemos, y permítanme a mí agregar, el estar preparados para la gloria, se encuentra solamente en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros, los que estamos en Cristo, ahora podemos decir que podemos disfrutar de la herencia que recibimos solamente porque estamos en Cristo, no por algo que sale de nosotros mismos. Pero esta herencia, dice el apóstol Pablo en nuestro texto, la herencia de los santos en luz. Los santos son todos aquellos que hemos sido separados por la fe para Dios. Separados por la fe en Cristo para Dios. La palabra santo significa inocente, puro, limpio, perfecto, sin culpa. Eso significa santo. Es una posición, es la nueva posición del creyente. Hemos sido posicionados como santos delante de Dios. No estamos diciendo que somos perfectos en sí, ¿no? Es decir, nosotros cometemos errores, tropezamos muchas veces, pero Dios nos ve como santos. ¿Por qué? Bueno, porque el verdadero santo, el verdadero que es justo, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando Pablo dice los santos en luz, es decir, nosotros los que hemos creído, los que ahora somos santos posicionalmente hablando, ¿no? Somos santos porque estamos en la luz. La luz es referencia a la verdad. La verdad. Cuando tú lees la palabra de Dios, siempre que se refiere a la luz, es referencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesucristo, orando al Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Escritura, la palabra de Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, leemos también en el Evangelio de Juan, es conocido como el Espíritu de verdad. Dios es verdad. Es su esencia. Así que cuando nosotros hablamos de los santos en luz, los santos en la verdad, estamos hablando de que estamos en Dios. En Dios. Somos santos porque hemos creído y creemos en la verdad. Somos santos porque la verdad mora en nosotros. Somos santos porque la verdad murió en la cruz por nosotros. Somos santos porque estamos posicionados, unidos a la verdad por la fe. Y ahora nosotros tenemos una herencia. Tenemos una herencia. ¿Recuerdan cómo en el Antiguo Testamento, refiriéndose a al rescate de una herencia perdida, cómo venía el Redentor y le otorgaba aquella heredad que estaba pronta a perderse para siempre y se la otorgaba al redimido? Bueno, pues nosotros
de no tener nada, ahora podemos ser llamados coherederos con Cristo. No solamente Dios es nuestra porción, nuestra heredad, porque nosotros no somos como los levitas, ¿no? No somos sacerdotes en ese orden. Pero el apóstol Pedro nos dice que somos sacerdotes. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, 1 Pedro, capítulo 2, refiriéndose a la iglesia, escribiéndole a la iglesia, el apóstol Pedro dice: mas vosotros, la iglesia, los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes del Señor. Nosotros proclamamos ahora de parte de Dios al mundo el evangelio de Jesucristo. Y como sus sacerdotes, Dios es nuestra porción. Él es nuestra porción. Y aparte de eso, nos da más. No por si fuera poco, porque Dios lo es todo. Pero Él nos añade, aparte de Él ser nuestra porción, Él pone añadidura. Y ahora no solamente Él es nuestro, somos suyos, sino que también hemos sido sentados, dice Efesios, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos coherederos con Cristo. Seguimos con nuestra lectura, verso 13. El cual, es decir, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nuestro poderoso Redentor nos ha librado de la esclavitud. ¿Recuerdan? En el antiguo pacto, cómo Dios, como Redentor, iba a sacar a Israel de una tierra extranjera en la que estaban siendo duramente afligidos por los opresores, por el enemigo, por los egipcios, y los iba a tomar y los iba a sacar para introducirlos a una tierra prometida, de la cual fluye leche y miel. Bueno, pues en Cristo se cumple a cabalidad aquello que en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Cristo, como nuestro Redentor, como aquel guerrero, viene a tomarnos desde los terrenos enemigos de las tinieblas para sacarnos de ahí. Cuando la palabra de Dios nos habla de luz, ¿verdad? Hablamos hace rato, nos habla en un sentido de la verdad, ¿no? Ahora, cuando nos habla de tinieblas, nos habla todo lo relacionado con el pecado, la muerte y Satanás. Cuando la palabra de Dios habla de tinieblas, habla de todo ese gobierno de tinieblas. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte y esclavos de Satanás. Esclavos del pecado por cuanto estábamos y hacíamos la voluntad de nuestro opresor, que es el pecado. Esclavos de la muerte por cuanto estábamos sujetos a su imponente temor, el temor a la muerte. Y esclavos de Satanás, esclavos de este enemigo, que es el tentador, el acusador, el engañador. Y que él solo viene para buscar, robar, matar y destruir. Y de ese territorio, de ese enemigo, nos saca nuestro Redentor. Cuando nosotros leemos en Salmos 18, podemos apreciar a ese Redentor guerrero que sale en busca de rescatar a David, quien clama por ayuda. Ahora, ¿cómo nos rescata nuestro Señor, nuestro Redentor? Por medio de la gracia. Jesucristo nos rescata muriendo. ¿Cuál cordero? Así como en la primer Pascua, en esa última plaga, la muerte de los primogénitos, tenía que morir un cordero para así el pueblo poder ser rescatado. Aquellos que por la fe en la palabra de Dios pintaban con la sangre de aquel cordero el dintel de las puertas de sus casas, ellos eran rescatados. Pero un inocente tuvo que morir, ¿verdad? Bueno, pues
nuestro Redentor entregó su vida cual Cordero Pascual para rescatar a aquellos que por la fe creemos en Él. ¿Cómo nos rescató? Resucitando, victorioso sobre la muerte. ¿Recuerdan esa ilustración en la cual todos ponemos a David como el héroe, verdad? Todos ponemos a David con un pie encima del gigante, ¿no? De Goliat. Y decimos, wow, ahí está, esa foto como para el calendario, ¿no? David, el héroe. Pues no, en realidad eso es una ilustración del verdadero héroe, Jesucristo, poniendo el pie sobre la muerte, resucitando con poder sobre la muerte. Y así venció nuestro Redentor para rescatarnos a la muerte, al pecado y a Satanás. Pisó la cabeza de la serpiente antigua, de la cual se profetiza en Génesis capítulo 3. Nuestro texto, para finalizar, dice el apóstol Pablo que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido tomados de la tierra extranjera para ser llevados al reino de su amado Hijo. Dios, por la fe en Jesucristo, nos saca del territorio enemigo, del reino de las tinieblas, y nos traslada y nos sienta en lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 2. Y al final, Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando habla de redención por su sangre, nos está hablando de un precio. Nuestro rescate tuvo un precio. Tuvo un precio. Valió la sangre, la vida de Cristo. Cristo nos rescató de la esclavitud de las tinieblas. Cristo nos rescató de la servidumbre de las tinieblas. Cristo nos rescató de no ser nada y no tener nada, a ser hechos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y todo eso lo pagó con el alto precio de su sangre. 1 Pedro 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados con algo más valioso que el oro y la plata, o cualquier cosa que podamos ver en lo terrenal. La sangre de Cristo, lo más valioso en toda la creación, lo más valioso en todo el universo, la sangre de Cristo. Y por medio de ello tenemos el perdón de pecados, el perdón de pecados. Cuando nosotros vemos un diamante y lo ponemos ante la luz, de ese diamante salen muchos destellos en diferentes tonos, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros agarramos la cruz de Cristo y la ponemos ante la luz de la palabra de Dios, de esta cruz de Cristo salen muchos destellos de gloria. Cristo, la cruz de Cristo, es la fuente de gloriosas y maravillosas doctrinas que proceden de ella. Nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 1:30, que dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Y ahí vemos los destellos de gloria que salen de la cruz de Cristo. Eso quiere decir que aunque nosotros estamos hablando ahora de la redención en particular, no podemos separarlo de todos aquellos otros destellos que salen de la misma fuente que es la cruz de Cristo. Cuando hablamos de redención, al mismo tiempo, no podemos dejar de pensar en lo que ya habíamos hablado anteriormente. Santificación. Los redimidos están siendo santificados. Cuando hablamos de santificación, no podemos dejar de hablar de aquello que ya hemos hablado. Justificación.
Los justificados son los que hemos sido rescatados y los rescatados, justificados, somos los que estamos siendo santificados. De la misma manera, no podemos dejar de hablar de propiciación, de que hubo ira en aquella cruz. Hubo ira de Dios cayendo sobre aquel que estaba colgado en aquella cruz, que es Cristo. Y es algo que estaremos estudiando el siguiente domingo. Pero ¿dónde nos lleva todo esto? ¿Dónde nos lleva a conocer todo esto de la redención de Cristo y de los destellos que salen de la cruz de Cristo? ¿Para qué nos sirve conocer esto? Bueno, Tito nos responde, y con esto, leyendo este verso, terminamos. Tito, capítulo 2, verso 14. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Somos conscientes que el conocer que hemos sido rescatados, que hemos sido justificados y estamos siendo santificados, nos está llevando a vivir vidas santas, a vivir vidas que reflejen que tenemos una nueva naturaleza, celosos de buenas obras, como dice Tito? Bueno, pues, pidamos al Señor por misericordia para que nos conceda el ser guiados por su Espíritu para hacer su voluntad como iglesia suya. Y todo esto solamente por los méritos de Cristo, por los méritos de aquel que fue colgado en la cruz. La cruz no tiene nada de interesante o de poderoso en sí mismo. Lo que hace de la cruz, lo que es quien fue puesto en esa cruz, que es Jesús. Vamos a orar. Vamos a pasar un momentito a lo que es el tiempo de los anuncios, recordando algunas de las reuniones que al principio del video hemos visto, como por ejemplo la reunión de señoritas, un tiempo especial para señoritas, que es hoy, domingo a las 4 de la tarde vía Zoom. También lo que es la reunión de varones, el martes a las 7:30 también vía Zoom, es un tiempo especial para varones con temas específicos para ellos. Tenemos también lo que es la reunión de oración y estudio bíblico el día jueves a las 7 de la noche, que va a ser transmitido vía Zoom y también en vivo por YouTube para los hermanos que deseen verlo. Les invitamos, hermanos, a que puedan ser parte de estas reuniones. Y también, si usted tiene el deseo en su corazón, si el Señor puso el deseo en su corazón de poder ser parte, de poder adorar a Dios, servir a Dios con una ofrenda, aquí en el pie de pantalla hay números con los cuales usted puede comunicarse para poder hacer efectiva su ofrenda. Le damos gracias, hermanos, y personalmente le doy muchas gracias por haber estado en este tiempo, en la reunión dominical del día de hoy. Vamos a despedirnos con un tiempo de oración para poder ya dedicar el resto del día a nuestro Señor Jesucristo de la misma forma, pero también para poder despedirnos entre nosotros. Oramos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido pasar, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que nos das y también por lo que no nos das, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a mostrarte, a poder aplicar lo aprendido, Señor, y ante todo, Señor, a poder darte gloria, a poder darte honra, Señor. A ti oramos, Señor, a ti clamamos, Señor. Queremos cada día seguirte, cada día más, y parecernos más a ti, Señor. Esperamos tu venida, Señor, y esperamos, Señor, que tú puedas crecer, Señor, puedas obrar en nosotros, Padre. A ti oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.